Arrancamos con los números, los votos, por qué la gente vota de determinada manera. ¿La gente vota al candidato o vota a la marca? Es una gran pregunta. En estas elecciones, en estas elecciones últimas, pero en esta particularmente, ¿se observó un triunfo del candidato o de la marca? Bueno, vamos a preguntárselo a Martín Ostolaza, que es director de la consultora Innova Opinión Pública. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Martín. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchás? Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, te escucho. Perfecto, perfecto. Decíamos... Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. Hola, ¿Sí? Antonio. Sí, te escuchamos. Ahí está, ahí Sí. los escucho. Te decíamos... a ver, ¿por qué la gente vota de determinada forma? En este caso, viste que predominó el voto a personas individuales, a candidatos por su figura particular, o predominó el voto a la marca. Me parece que Buenas tardes, primero, porque a lo mejor al principio no se me escuchaba. Me parece que no hay una sola explicación, nunca es una sola explicación. Me parece que en el caso de, por ejemplo, Monteverde, me parece que hubo un factor partidario que ayudó a movilizar el voto a favor de él. Lo que resalta en ese sentido es la importancia de la política, frente tal vez a un candidato como Lewandowski, mucho más instalado en toda la provincia, con buena imagen. Sin embargo, el nombre propio ahí no alcanzó frente a la estructura partidaria. En el caso de la Libertad Avanza, me parece que hay una cosa fue la constituyente provincial y una la constituyente departamental, al menos en Rosario o departamento Belgrano, que fueron los dos mejores éxitos de ese partido. Fueron candidatos de distinta estirpe, los convencionales constituyentes departamentales, pero que le agregaron un plus a la marca. En el caso provincial, ese plus con Mayoraz no estuvo, por lo tanto la suerte de esa candidatura estuvo librada a la marca y sin embargo no fue un resultado positivo para la Libertad Avanza en el plano de la constituyente provincial. Y en el caso del gobernador, la marca Unidos está un poco atada a la suerte del gobernador y por lo tanto esa sinergia, fundamentalmente más la marca Puyaro que la marca Unidos, de alguna manera Unidos es Puyaro y Puyaro es Unidos, bueno, le dieron un resultado bastante positivo en términos de la diferencia que le sacas todos sus rivales y en términos de la cantidad de convencionales que logró, que lo pusieron al borde de la mayoría propia. Yo comparaba recién esta elección con el poco porcentaje de votantes, tanto a nivel provincial como a nivel Rosario, de alguna forma con lo que fue la elección de Milei contra Massa, donde predominó un voto antipolítico. Bueno, acá no se elegían ejecutivos, pero creo que predominó el hastío de la gente apática, desganada, que no quiso ir a emitir un voto teniendo un día hermoso, porque ayer fue un día hermoso, esplendoroso, colectivos gratis, digamos, etcétera, etcétera. ¿Ves eso? ¿Ves el desgano, la participación? ¿Ves la apatía de la gente? Sí, se ve elección tras elección cómo baja el caudal de electores. Puede haber alguna elección que rompa la tendencia a la baja, pero en las elecciones legislativas, como en definitiva fueron estas, más allá del componente constituyente, que en definitiva no es un componente que tiene más aroma a legislativo que a ejecutivo, fundamentalmente no quiere el aporte ejecutivo, tal vez lo dan los pesos pesados de los nombres, pero en definitiva la convocatoria de origen es una convocatoria legislativa y la comparación que se hace es constituyente, la elección constituyente, ya sea provincial como departamental, es parecida a una elección de diputados y senadores. En definitiva me parece que eso no deja de ser preocupante, como esa tendencia a la baja se reconfirma elección tras elección, pero bueno, no deja de ser una tendencia justamente que se reconfirma sistemáticamente. Decíamos, bueno, la importancia de la marca. También creo que fue una de las elecciones donde más dinero se gastó, ¿no? Me decían que algunas
campañas llegaron a costar $400.000, $1.000.000, una locura, pensando en concejales, ¿no? No estamos hablando ya de convencionales reformadores a nivel provincial o candidatos a convencionales reformadores a nivel provincial. Pese a esto, no necesariamente creo que fue lineal el tema, y por ejemplo, la lista de Carolina Labairú no le fue tan bien, no le fue tan bien pese a lo que había gastado, y sí le fue bien a Juan Monteverde, que si bien iba con la estructura del justicialismo venido a menos, creo que acá predominó más la militancia, ¿no? La elección de Monteverde hace que no necesariamente el dinero o la marca se termine imponiendo y siga todavía teniendo vigencia, por más que muchos la den por muerta, la militancia más tradicional. Militancia, movilidad, movimiento, movilización del voto, digamos, me parece que son elementos que la política siempre necesita. Gente que vaya a pedir y a defender tu voto en la calle es una herramienta necesaria, y que cuando no se tiene se padece, y cuando no se tiene hay que suplirla, entre comillas suplirla, porque no se suple así nomás, con mayor inversión en medios o con mayor inversión en redes. La democracia implica dinero, implica una inversión, y tiene sus costos, digamos, que si los partidos están más deteriorados en términos de sus organizaciones y en términos de sus movimientos, y después también en esto también le cabe una crítica a la sociedad en su conjunto. Digo, si la gente se aleja de los partidos, más allá de los errores, más allá o no de los errores y de la distancia de la política con la sociedad, pero tampoco podemos culpar de todos los males a la política en términos de dejar de responsabilizarnos como sociedad de ese alejamiento que tenemos de la participación. Digo, si uno se aleja de la participación, la política tiene que hacer mayores esfuerzos para tratar de llegar a la sociedad, y entre esos mayores esfuerzos implica un mayor esfuerzo económico. Digo, ¿cómo llego yo a la sociedad si la sociedad no me escucha, no me ve, no me mira, no nada? Digo, ¿cómo le llego el mensaje a la sociedad? ¿Cómo la invito a participar? Digo, ahí hay preguntas que siempre le caben a la política por sus errores, por sus responsabilidades, por su protagonismo, pero también le caben a la sociedad. ¿Cómo se explica, si es que tiene alguna explicación, la magra elección de Unidos acá en la ciudad de Rosario? Vos que venís midiendo el tema de la imagen de los candidatos referentes y de los espacios de Rosario. ¿Cómo se explica? Porque como decíamos, el gasto fue cuantioso, tenían toda la estructura del Estado, incluso no solamente la municipal, sino la provincial, que Puyaro se la puso a disposición a Hawking y compañía para bancar a la lista oficial, que era la Carolina Labairú, y la que lo sucedía en segundo lugar Maximiliano Puyaro, que es hermano del gobernador. ¿Cómo se explica eso, la magra elección? Yo creo que no digo que haya sido una buena elección, está claro que no lo fue. Ahora, si uno compara frente contra frente, Unidos está competitivo en la ciudad, digo, como para disputar la elección en junio. Entonces, es una magra elección, pero que no lo deja afuera de la posibilidad de triunfo, hablando de frente contra frente, ¿sí? Prácticamente está empatado con el Libertad Avanza, y están ambos a 6 puntos de lo que sumó el partido el Frente de Monteverde. Entonces, me parece que para una candidatura hiper desconocida como era la de Labairú, la sumatoria de esos componentes internos dejaron a Unidos en el orden del 20-21%. Entonces, si uno mira desde dónde arrancó Labairú y de dónde terminó, bueno, es magro, pero está en carrera, no está desde hoy a junio completamente derrotada. Me parece que hay una lectura que es el nombre por nombre, que ahí está claro que tanto Monteverde como Aliar la duplican, y un poquitito más tal vez. Y hay otra lectura que es frente contra frente, que se puede decir que son 3/3 con algún grado de desnivel favorable a Monteverde. Eso por un lado, me parece que eso hay que dejarlo en claro. Después, siempre hay que tener en cuenta que el rosarino con Hawking tiene una relación de cierta distancia, de no enamoramiento, ¿sí? Si uno mira
Hapkin es un intendente que su aprobación de gestión está clavada en el 40%. Por lo tanto hay un 60% que lo rechaza. Uh-huh. Eso, comparativamente con lo que uno ve y evalúa de otras intendencias, está bien, intendencias más chicas, que bueno, tendrán sus particularidades, pero seguramente tienen menores complejidades que una intendencia como la ciudad de Rosario, pero por lo general los intendentes son bien valorados por sus ciudadanos. Pueden tener algún desnivel, puede haber excepciones, puede haber desgaste, que todo eso está. Ahora, Hapkin ya desde su primer gobierno era un intendente que no estaba del todo bien valorado. Corrida la espuma de la pandemia y puesto a gobernar sin excepcionalidades, era un intendente que nunca tuvo grandes niveles de aprobación en la ciudad. Uh-huh. Eso se sigue reconfirmando. Por lo tanto, si bien es un dirigente que sabe hacer campaña, a mi modo de ver, sabe moverse en épocas electorales, le permite lograr determinados objetivos, tiene cierta astucia a la hora de la campaña, a la hora de la gestión está claro que está siempre más en el debe que en el haber, y eso obviamente no es motivo suficiente para explicar una performance electoral, pero está claro que cuando tu gestión no tiene fuerza de aprobación, es mucho más difícil trasladar, es mucho más difícil a la hora de la competencia electoral. Finalmente, ¿se puede pensar, y ya pensando en el 2027, una suerte de alianza entre el centro y la derecha, tanto a nivel local como a nivel provincial, para enfrentar a Monteverde, el peronismo, o esta cosa más izquierdosa que algunos lo llaman centro izquierda, que se está formando y que incluso se podría nutrir de sectores como del Frade, de lo que fue en su momento el justinianismo o de la izquierda misma? Los pregunto ¿por qué? Porque, por ejemplo, a nivel provincial creo que queda claro que entre Amalia Granata y Nicolás Mayoraz dividieron el electorado, porque comparten el electorado que va al centro a la derecha, me parece que lo dividieron. Y acá, en la ciudad de Rosario, creo que también, ¿no? Porque, a ver, buena parte de los votos de Alear me parece que antes votaban a Hapkin o a Unidos, y ahora están votando a Alear. ¿Se puede pensar en una alianza entre el centro y la derecha a futuro, como hablando de poroto exclusivamente, ¿no? De números para enfrentar a la izquierda, o esto que también se está armando a nivel provincial y a nivel local? Como poder, en política todo es posible, nada se puede descartar desde el vamos. A esa relación habría que ver cómo juega Unidos, si se suma a esa posibilidad o no. Hay varias preguntas más que certezas. Ese intento de alianza, hasta donde sé, no prosperó, y no va a ser tan fácil. Si bien en el plano ideológico hay compatibilidades, después en el plano hay que llevarlo al plano operativo instrumental, y ahí es donde están las mayores dificultades, porque bueno, pareciera que son espacios con muchos caciques y no tantos indios, entonces no sé cómo eso puede confluir. Entonces, en el plano ideológico es mucho más simple que en el plano instrumental. Bien. Te agradezco enormemente el contacto. Abrazo grande, Antonio. Adiós.